Bien, toca el turno al estudio de la carta enviada a la iglesia de la ciudad de Tiatira. Esta villa se encontraba localizada a unos 70 kilómetros al sudeste de Pérgamo. Tiatira en la actualidad se llama Akhisar y es una pequeña villa en donde residen actualmente cerca de 40,000 habitantes. La gente de Tiatira tenía fama de ser gente deshonesta, según el antiguo historiador romano Plinio. Esta ciudad se encuentra al sur de Pérgamo y antiguamente fue construida como un puesto de vigilancia militar. Sin embargo, con el tiempo, debido a sus carreteras y al tránsito tan fluido que por ella se desplazaba, se convirtió poco a poco en una grande ciudad comercial. Esta ciudad fue fundada por Seleuco Nicanor I. Seleuco fue uno de los 4 generales de Alejandro Magno, a los cuales éste repartió las tierras y posesiones antes de morir, para finalmente pasar a ser posesión de Roma en el año 190 antes de Cristo. Tiatira es más pequeña y menos importante que las 3 ciudades anteriores a quienes Cristo envía cartas. En esta ciudad se generaron distintos gremios de artesanos, alfareros, panaderos, teñidores de púrpura. Y es precisamente en esta ciudad de donde procedía Lidia, la vendedora de púrpura, quien creyó al Evangelio. Cada uno de los gremios de trabajadores en Tiatira adoraban a su propio Dios, a los cuales festejaban en días específicos del año. Sin embargo, las principales deidades veneradas en este lugar eran los dioses Apolo y Artemisa o Diana. La gran mayoría de los ciudadanos de Tiatira estaban inmersos en la idolatría y los cultos satánicos. Ellos tenían fama de ser altamente supersticiosos. Se distinguían por celebrar banquetes en donde adoraban a sus ídolos, haciendo de ellos verdaderos cultos paganos. Se afirma que quien participaba en estos banquetes había de reconocer que los alimentos ingeridos eran regalo de las deidades a las que celebraban. Esto, por supuesto, hacía más difícil la vida para los cristianos que residían en esta ciudad, ya que batallaban para conciliar su fe cristiana con las tradiciones paganas de los tiatirenses. Tiatira corresponde históricamente a la iglesia del año 500 hasta el año 1500 después de Cristo aproximadamente. Fue durante este periodo en donde precisamente nació la antibíblica doctrina de la transubstanciación, que asegura que una vez que se ha orado por los elementos de la cena del Señor, estos se convierten literalmente en la sangre y la carne de Jesús. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Quien dicta la carta, sin lugar a dudas, es el Señor Jesucristo, quien se autopresenta como el Hijo de Dios. Título que solamente se puede adjudicar al unigénito y que desde el Antiguo Testamento ya se viene presentando como tal. Luego el Señor agrega la expresión que tiene sus ojos como llama de fuego, que anteriormente aparece en el capítulo 1, verso 14, y que manifiesta su omnividencia, es decir, nada escapa a la mirada escrutinadora del Señor. Él todo lo ve, incluso lo interior, el corazón y el alma del hombre. Enseguida Cristo añade otro calificativo interesante: y sus pies semejantes al bronce bruñido. En Tiatira existían artesanos que trabajaban los metales, en especial el bronce. Ellos entendían la expresión bronce o latón bruñido, es decir, blanco, calentado al extremo. Esta frase simboliza juicio, castigo. De este texto deducimos que el Señor está preparado para castigar, pisoteando a sus enemigos como quien tritura vasos de alfarero. El Salmo 2:9 afirma: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de barro los desmenuzarás. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio
y tu paciencia. Qué maravilloso entender que el Señor no es ajeno a nuestras obras, a nuestro trabajo, a nuestro amor y aún a nuestras necesidades. Conozco tus obras, del griego ergón, es decir, trabajos, esfuerzos. Conozco tu amor. La iglesia de Tiatira tenía amor ágape, benevolente, afectuoso. Al tener amor, por lo tanto, tenía obras. Conozco tu fe. La iglesia teatirense tenía fe, del griego pistis, es decir, creer, tener confianza, convicción en la fidelidad de Cristo. Tu servicio, del griego diaconía, atender, servir, ayudar, y tu paciencia, del griego upomoné, constancia, duración, espera, aguante. Y que tus obras postreras son mejor que las primeras. La iglesia mejoraba como tal, evolucionaba en las prácticas de la piedad. Eran mejor iglesia que cuando iniciaron. Aunque todo parecía estar muy bien, de pronto el Señor cambia del elogio al reproche. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ciertamente el Señor reconoce nuestra actitud, pero no puede pasar por alto nuestros errores o pecados, y Él desea que los enmendemos. ¿Cuáles fueron esas pocas cosas que el Señor guardaba contra la iglesia de Tiatira? Que toleras que esta mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dentro de la casi perfecta iglesia teatirana existía una célula contaminante, Jezabel, que se hacía pasar por profetisa y que enseñaba una doctrina satánica en la que seducía a los verdaderos cristianos a cometer adulterio espiritual, es decir, a tener relaciones espirituales con ídolos, con otros dioses, además de comer cosas sacrificadas a ellos. Es decir, Jezabel los animaba a participar en banquetes en donde se honraba y se adoraba a deidades paganas que por lo general terminaban en bochornosas orgías. Los teólogos más serios aseguran que se trata de una Jezabel simbólica y no de una mujer de carne y hueso. Muchos conocemos la historia de Jezabel, la esposa del tristemente célebre rey Acab. Esta mujer, hija de un rey sidonio, al casarse con Acab, le condujo a la idolatría y le llevó a construir un templo al dios Baal, además de hacer imágenes de la diosa Acera. El pueblo de Israel se corrompió severamente debido a la influencia de esta perversa mujer. La Biblia cuenta que Jezabel terminó siendo lanzada de un lugar alto para ser atropellada y morir. Finalmente su cuerpo fue devorado por perros, dejando solamente la calavera, sus pies y las palmas de sus manos. La Jezabel del Apocalipsis, al igual que la sidonia Jezabel, estaba corrompiendo a los siervos del Señor. Les conducía a participar en ceremonias paganas, haciéndose pasar por profetisa y muy posiblemente asegurando que sus enseñanzas provenían de Dios, llevando a la iglesia a la perdición. El Señor no quiere la muerte del impío. Por lo tanto, le dio oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, ésta rechazó tal oportunidad. El texto nos da a entender que el Señor en varias ocasiones le advirtió acerca de su inmoralidad, pero esta entidad, lejos de arrepentirse, continuó con sus corruptoras prácticas, llevando a los santos a la misma perdición. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El texto original no dice la mente y el corazón, sino los riñones y el corazón. Los riñones, para los judíos, es el lugar donde se depositan los deseos, las emociones, y el corazón, según el pensamiento hebreo, es donde se depositan los pensamientos.
Cristo manifiesta que todas las iglesias, todos los creyentes se enterarán que Él es el que escudriña, del griego eraunao, que significa rastrea, investiga lo que hay dentro de los hombres. Recordemos el epíteto al inicio de la carta a Tiatira: sus ojos son como llama de fuego, simbolizando su capacidad de verlo todo. Nada hay oculto para Cristo. Y os daré a cada uno según sus obras. Dios no puede ser burlado. Él simplemente es justo. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Dios siempre tiene un remanente que permanece fiel a Él. A los demás, es decir, a los que no se han corrompido ante la seductora Jezabel, los que no abrazan esta doctrina de destrucción, a ellos, los que no han conocido las profundidades de Satanás. Quienes practican el ocultismo se jactan de conocer lo profundo del diablo, de ciertos misterios que son reservados solo a los iniciados. A esto se refiere el Señor en cuanto a los que no han conocido estas profundidades. Este texto nos da a entender que el mismo Satanás estaba operando desde el interior de la iglesia. En la carta a la iglesia de Pérgamo, Jesús nos menciona que Satanás operaba en su trono, en el templo de Esculapio, pero ahora lo vemos enquistado dentro de la iglesia, lo cual lo hacía más peligroso aún. A los que se abstuvieron de participar en el engaño de Jezabel y que permanecieron fieles a Cristo, al Señor, a esos el Señor no impondría ninguna otra carga. Y es que llevar el yugo de Cristo no es pesado, no es gravoso. Quienes lo amamos, lo llevamos gustosamente. Por lo tanto, a estos, a los que se apartaron del engaño y que permanecieron fieles al Evangelio de Cristo, sobre estos el Señor no impondrá ninguna otra carga. Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Cristo presenta una condicional sobre los que le aman. No impondrá carga, pero es menester que lo que han recibido de parte de Él lo retengan, del griego krateo, que significa mantengan, aférrense, tomen con fuerza, no suelten. Habrían de retener lo que tenían, su fe, su identidad, en ello su salvación misma, sin importar los ataques y los intentos de seducción de Jezabel y de sus seguidores, sus falsos maestros, posiblemente los nicolaitas. Esta postura de santidad habría de mantenerse hasta que Él venga. Seguramente aquí el Señor está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Él venga a recoger a su iglesia, el Señor nos habla de la perseverancia de los santos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Una vez más encontramos la necesidad de aferrarnos, de luchar hasta vencer. Al que venza, al que guarde las obras de Cristo, a ese el Señor le dará autoridad sobre las naciones. El Señor seguramente está refiriéndose en este párrafo al periodo llamado el milenio, en donde por 1000 años la humanidad sobreviviente a la gran tribulación será regido bajo un gobierno teocrático, en donde la cabeza de este reino milenial será el mismísimo Señor Jesucristo. Los creyentes, al lado de Cristo, reinaremos con Él. Existe un precioso texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 17, en donde Cristo advierte a su siervo fiel que le dará potestad sobre 10 ciudades para gobernarlas. En el libro de Salmos, particularmente el Salmo 2, verso 8, el Señor afirma: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Apocalipsis 5, 10 enseña lo siguiente: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos textos confirman la función gubernamental
de la iglesia en la tierra durante el milenio. Interesantemente, en estos tiempos se ha levantado un movimiento que a mi juicio no es bíblico, llamado dominionismo, en donde los que enseñan esta doctrina afirman que la iglesia debe gobernar sobre la tierra, que los creyentes debemos ocupar puestos de gobierno, ocupar presidencias, gubernaturas, etc. Las personas que creen a esta doctrina ignoran que se están adelantando a las bodas del Cordero y a la iglesia, a la gran tribulación de los moradores de la tierra. Tendremos la capacidad de gobernar al lado de Cristo con vara de hierro, es decir, con equidad, con justicia perfecta, sin corrupciones. Gobernar con vara de hierro significa gobernar con firmeza, sin dar lugar a la injusticia. Y serán quebradas como vaso de alfarero. El Señor, siendo justo, aplicará su misericordia a los que le teman, pero por otro lado, quebrantará a sus enemigos. Existía una tradición que practicaban los reyes egipcios y mesopotámicos cuando eran coronados. Ellos escribían los nombres de los antiguos reyes en vasijas de barros, a las que después quebraban como símbolo de que ya no reinarían más estos anteriores reyes y que ahora se iniciaba un nuevo reinado. De esta manera, Cristo quebrará como vaso de alfarero a los injustos, a los que antes dominaban injustamente en la tierra, para ahora iniciar un reinado supremo, majestuoso, justo, donde la cabeza es el Rey de los reyes y Señor de los señores. Así como yo también la he recibido de mi Padre. Así como el Señor recibió autoridad de su Padre, ahora nos la transfiere, nos da una porción de ella para junto con Él gobernar. Qué maravilloso Dios y Señor tenemos. Ahora el Señor promete algo maravilloso. Él entregará a la estrella de la mañana. ¿Qué o quién es esta estrella o lucero? Sin duda se trata del mismísimo Señor Jesucristo, quien se ofrece a sí mismo a todos los que han vencido hasta el final. En Apocalipsis 22:16, la Biblia nos dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. De tal forma que nuestra recompensa máxima será tener a nuestro lado a Cristo, el sol de justicia, el lucero de la mañana. Finalmente la carta termina con la misma frase que las anteriores: el que tenga oído para oír, es decir, el que tenga la voluntad, la disposición de oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hemos terminado este sencillo estudio de la carta a la iglesia de Tiatira. Le espero en el próximo episodio, donde estudiaremos a la iglesia de Sardis. Yo soy el pastor Jesús Lozano y de nuevo me despido con la frase: Cristo viene pronto. ¿Estamos preparados?